Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliómanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliómanos. Miedo, pánico o terror. Aquello que excede a toda lógica, que no podemos pensar ni entender. Eso es lo que paraliza. La literatura argentina abunda en relatos fantásticos, pero pocas veces se dedica al género de terror. Por fortuna, hay excepciones, y son escalofriantes. Lo que más terror nos causa es aquello de lo que no podemos hablar. ¿Cómo se las arregla la literatura, entonces, para hablar de lo inefable? Hay cosas que disparan nuestros temores más primarios, a lo desconocido, a lo innombrable, pero también a miedos bien concretos, al desempleo, a la pobreza, a los terrores sociales. ¿Sabes qué? Stephen King decía que, como género, lo que tendía a explotar eran los factores fóbicos de una sociedad. Y me di cuenta de que en mi elección de hoy hay poco monstruo y hay mucho factor fóbico de la sociedad. Esos miedos que están enraizados en uno y también en lo social, ¿no? Miedo a la pobreza, miedos que tienen que ver con lo político. Así que traje poco monstruo, mucho miedo primario y también un ensayo para pensar el miedo y cómo puede ser aprovechado políticamente. Yo traté de desmarcarme también, como vos, de los clásicos y me incliné para el lado de lo inquietante, de lo que no se puede nombrar. Y te diría que el terror contenido en los textos que traje yo, en realidad es un terror que no se manifiesta nunca. Es la inminencia del terror. Son terrores Sobre situaciones o acerca de destinos difíciles de explicar. Me ayuda un poco la palabra extraño. Están muy pegados a lo que no se manifiesta, a lo extraño. Así que traje 5 cuentos breves. Querías leer poco hoy. No. Trajiste 5 cuentos. Al contrario. ¿Vas a competir con 5 cuentos? Es destilado de terror. Destilado de terror. Es como homeopatía. De repente te volviste homeópata. El terror esencial. Bueno. El terror absoluto. El terror metafísico. Mirá, así no te tengo ningún miedo. Haces muy mal. El terror es básicamente un género de iniciación, no solo por la temática que toca, que es la primera experiencia de un sujeto con respecto a algo, y esa primera experiencia está marcada por el miedo, sino por el público que la consume. En general es un género para ingresar a la literatura. Más allá de los clásicos del siglo XIX, como Poe, Lovecraft, Mary Shelley o Bram Stoker, hay autores que traen el terror al siglo XX y al siglo XXI. El clásico, en ese sentido, es Stephen King, que saca el terror de un castillo medieval y lo lleva a una escuela secundaria en la cual un adolescente sufre bullying por parte de sus compañeros. Eso es Carrie. Anne Rice ha tocado todos los tópicos clásicos del género. El clásico imprescindible de Rice es Entrevista con el vampiro, que narra la conversión de un personaje en vampiro, justamente, y todo lo que tuvo que soportar a partir de eso. Y en el campo de la literatura argentina hay autores como Mariana Enríquez, por ejemplo, que fue una de las primeras que empieza a escribir de manera sistémica el género, y es sobre la puerta a otros autores para que también se atrevan a tocar un género que es básicamente anglosajón. El problema del género yo creo que es que siempre trabaja sobre las advertencias, sobre lo que no se debe hacer. Marca ciertos límites a la conducta y eso a veces representa un problema.
Dijiste que trajiste solo cuentos, así que te voy a contestar con un libro de cuentos. Se llama No mires abajo, de William Sansom. Hay uno de mis cuentos preferidos que se llama La escalera vertical, que hay un grupo de niños que juegan a subirse a un tanque de agua. En realidad lo desafían a uno de ellos, como, no sos macho, no te subís al tanque de agua. Y él, que le gusta a una de las nenas que está ahí, para hacerse el canchero sube. Le acercan una escalera, empieza a subir a esa escalera, empalma con la otra escalera. Y vos realmente vas viendo con él y sintiendo ese óxido que se le pega en los dedos, la transpiración. Cada vez está más asustado porque cada vez la altura es mayor. Y cuando se da cuenta de que no tiene a dónde llegar, también se da cuenta que sus amiguitos le sacaron la escalera para poder volver. Y es un momento de un terror tan espeluznante, porque ese chico, si no tiene la fuerza suficiente, se va a caer y se va a morir. Y en ese estado te mantiene Sansom en la totalidad del cuento. Entonces es eso, es ese terror que se te imprime en el cuerpo. Realmente son cuentos que te hacen tener impresiones sensibles. Así que el de Sansom es un terror como muy al alcance de la mano, que no necesita de monstruos y de cuestiones sobrenaturales para tenerte en vilo. Y también tiene algo de Hitchcock. Tiene como cierta obsesión con el miedo a las alturas y también con lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. A lo que más le teme Sansom es a la maldad de los hombres. Esa maldad que no tendría como objeto aparente. O sea, ¿por qué esos chicos tienen ese nivel de crueldad? ¿Por qué somos capaces de hacer las crueldades de las que somos capaces los hombres? ¿Conoces este libro? Sí, claro. Esto es una maravilla. Son 4 tomos. Este es el primero de la antología del cuento extraño. Voy a elegir uno de los cuentos más clásicos, que se llama La garra de mono. La garra de mono ha inspirado obras de teatro, ha inspirado películas, ha inspirado incluso novelas. Cementerio de Animales, por ejemplo, tiene una directa inspiración en este cuento, ya que hablamos de Stephen King. W. Jacobs es el autor, y la moraleja de La garra de mono, cuya historia es muy sencilla. Es un oficial que llega a una casa del campo donde hay una familia, le preguntan qué es esa cosa medio rara que tenés ahí colgando y le dice, esto es una garra de mono disecada, momificada. Está diseñada o hechizada por un brujo para cumplir 3 deseos a 3 personas distintas. Para cumplir 3 deseos, le dicen, ¿pero funciona? Sí, funciona, yo ya pedí los 3 míos. ¿Y se te cumplieron? Sí, se cumplieron. Bueno, ya que no la vas a usar, ¿por qué no me la prestás? No. Quise venderla, pero en realidad lo que hay que hacer con esto es sacárnosla de encima. Y la tira al fuego. Y el dueño de casa se vuelve loco y dice, no, para, la rescata del fuego. Y ahí comienza el cuento, que es muy breve y que básicamente tiene que ver con tener cuidado con lo que deseas. Claro. Porque el deseo que hace este padre de familia, empujado o casi acorralado por la madre, es que su hijo vuelva de la muerte. Y ahí te dejo la intriga de qué es lo que puede llegar a suceder después de eso. El terror no es un género al que se le animen mucho los escritores argentinos. Pero bueno, por suerte hay excepciones. Y entre estas excepciones está Mariana Enríquez. Y traje su primer libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, que son cuentos de terror. Voy a jugar con El carrito, que es un cuento que yo llamaría de terror social. Es la historia de un linchera que llega a un barrio de clase media empujando un carrito y que es expulsado de ese barrio, o sea, bastante violentamente por buena parte de los vecinos. Y es el clásico cuento del maleficio. Él se va haciendo un gesto, onda, me vengaré, ¿no? Y la única tipa que un poco lo ayudó es la que queda a salvo de todas las cosas que empiezan a pasar en ese barrio, que tienen que ver con la pérdida de lo económico. A uno le entran a robar, otros pierden los ahorros. Entonces es como todo este barrio queda como encantado por el maleficio de este hombre. Y me parece que con lo que mejor conecta es con el miedo de la clase media a ser desclasada. O sea, con el miedo que tiene la clase media a volverse pobre. Me parece un miedo tan argentino, ¿no? Y es un verdadero terror. Y es un verdadero terror. El terror está en la pobreza, en la posibilidad de volverte pobre igual que aquel al que acabas de expulsar violentamente. Así que me parece que es un cuento que viene a renovar en parte el género del terror. Es un terror muy próximo y bueno, y atravesado por la coyuntura argentina. A veces extrapolar temas
que sí han sido tratados por buena parte de los autores, sobre todo norteamericanos o británicos en el terror, cuando hacen ese ejercicio algunos escritores de trasladarlo a lo local no funciona. Y me parece que Mariana Enríquez arranca en un terror local, es un terror como bien nuestro, muy reconocible. Bueno, en este caso, el texto que yo elijo coincide con el nombre del libro. Se llama Las hamacas voladoras. Es el primer libro de cuentos publicado por Miguel Briante, escritor argentino también. Y no es un libro de cuentos de terror, sino que el cuento que le da el título del libro es un cuento verdaderamente terrorífico. Cuenta la historia de precisamente un chico de la calle, huérfano, que es adoptado por el dueño de un juego dentro de un parque de atracciones. Y ese juego se llama Las hamacas voladoras, ¿no? Está el tren fantasma, está la montaña rusa y están, exacto, las hamacas voladoras. Este chico, que evidentemente tiene una historia muy trágica detrás de violencia y que es abusado permanentemente por este viejo, el personaje se llama El Viejo, se va a vengar. Y como bien te puedes imaginar, a la hora de manejar algo va a salir mal con esas ese juego. atracciones, se venga precisamente cuando puede manejar libre y por primera vez las hamacas voladoras. Cuando yo era chica, mi casa estaba en construcción. Estuvo durante muchos años en construcción. Nosotros vivíamos estábamos todo el día en la cocina y después había que subir a los cuartos a acostarse. Pero la escalera, que era de 2 tramos, no tenía luz. Y recién se podía prender la luz en el cuarto. Y ese tramo, yo tendría 7, 8 años y mi hermana tendría 3, 4. Cada noche era enfrentar ese terror. Entonces yo la mandaba a mi hermana, o sea, yo tenía 7, 8 años, la mandaba a mi hermana adelante. Dice, no, vos andás, yo miro desde abajo. A que subiera y prendiera la luz de los cuartos. Pero ¿qué pasaba? Cada noche, cuando mi hermana estaba en el descanso de la escalera, yo estaba aterrorizada, pero la tentación de gritarle a mi hermana, ¡corre, te van a matar!, era tan fuerte. Era tan fuerte. Era casi como gritar, era como llamar a ese terror también. Creo que el terror también tiene el deseo de saber que hay monstruos que vengan, ¿no? Y cada noche pasaba lo mismo. Mi hermana gritaba como una loca y lloraba, y venían mis papás y nos retaban a las 2. Todo era tremendo. Y a la noche siguiente yo no podía volver a evitar hacer lo mismo, ¿no? Y es esa cosa del... Una escena no familiar querer ver, no querer ver y a la vez ver ¿no? y el terror de las luces apagadas, pero todo ese imaginario de lo que puede pasar. Qué increíble, todavía no escribiste esa historia, ¿no? Y a la hora de pensar en libros, en historias, en cuentos... Bueno, me acuerdo de Kafka, ¿no? Porque es un autor que leí de chica, entonces creo que me impactó particularmente. Tipo, leer La colina penitenciaria, cuando sos chiquita, toda esta cosa de la tortura, ¿no? Del dolor. Y también me encantaba la revista El Péndulo. Que, mira. Claro, que ya en esa época, como El Péndulo es de final de la década de los 80, ¿no? Exacto. Entonces, en esa época ya lo conseguías como de reventa en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, en los parques, salía barata y a mí me encantaba, la coleccionaba y ahí estaban todos. Ahí están todos. Ahí estaba Lovecraft, estaba Ray Bradbury, o sea, creo que mi primer abanico de autores me lo hice con esa revista. Mirá qué curioso. Había unos cuentos de Mario Lebrero que eran terroríficos, La ciudad, por ejemplo, ¿no? O, no sé, bueno, Úrsula Le Guin, o sea, esa revista para mí fue, o sea, realmente fundacional, increíble. Bueno, pasa un poco como con tus últimas historias. Pienso en 7 casas vacías y también pienso en Distancia de rescate. Elegiste lo que tiene que ver con los agrotóxicos y lo que tiene que ver con el Alzheimer. ¿Por qué trabajar esas zonas? ¿Por qué trabajar esos miedos? Entonces, para mí el Alzheimer tiene algo, es raro, pero para mí tiene algo de zombie, el Alzheimer. ¿No? Es esta cosa de te levantás todos los días y no existís porque no te podés pensar, no sabes quién sos, no tenés tus recuerdos, no entendés nada, pero tu cuerpo está ahí todos los días, despierto. ¿Qué más parecido a un zombie hay que eso, no? Totalmente. El zombie antes era este muerto vivo que además combinaba todo lento y el zombie se está transformando en algo muy distinto. Ahora, por ejemplo, el zombie actual tiene mucho que ver con los virus, justamente lo que acabas de decir, ¿no? La enfermedad, lo pequeño que no podés ver, dónde está escondido el terror. Antes nos asustaba lo monstruoso, ahora lo que más terror nos da es eso que no vemos
y no sabemos en qué momento nos contagiamos. Como si el terror estuviera cambiando de lugar y por eso me acordé de pronto del zombie, ¿no? Porque el zombie es un terror que parece haber sido siempre el mismo, como si siempre estuviéramos hablando del mismo monstruo, pero en realidad ha cambiado muchísimo el concepto del zombie en estos años. Ha sufrido mutaciones. Muchísimo. Yo lo viví porque vengo de una familia en la que la rama femenina, materna, muere con un Alzheimer, pero terrible, ¿no? Y bueno, ahora eso se medica, es algo un poco más suave, pero hace 40 años atrás, o 30, cuando me tocó ver a mis abuelas y a mis tías morir así, porque además genera muchísima violencia si no estás medicado. Vos imaginate que te despertás un día en un lugar que no es tu casa, tus hijas no están, tu mujer no está. Mirás tu cuerpo y en vez de 40 años tenés 80. Y hay gente que entra a tu habitación y te quiere dar medicina y te fuerza a tomarla. Que son tus hijos, que tienen 40 años más de lo que pensás. O sea, el nivel de violencia, vos querés escaparte, querés golpearlo, querés... Terror, eso es miedo. Y son imágenes muy crueles que me han quedado muy pegadas. El mal menor, la novela de terror argentino por excelencia, de Charlie Feiling. Y es una historia bien clásica de terror, pesadillesca, pero que no pasa en las puertas de un castillo tenebroso, sino en las puertas de un departamento de Buenos Aires, más precisamente del barrio de San Telmo. Ahí se muda Inés Gaos, que es una chica de 30 años, divorciada, que llega a este departamento y que empiezan a pasar cosas extrañas. Y básicamente es la historia de apariciones que solo algunas personas pueden ver. Y genera justamente el contrapunto entre los que sí saben de la existencia de estas presencias, que se llaman prófugos y visitantes, con la figura de un tarotista que se llama Florian y su madre, que dan por sentada la existencia de estas criaturas sobrenaturales, pero que de algún modo las tienen a raya. Hay algo que dice Elvio Gandolfo en el libro de los géneros, hablando del terror, que es que hay un terror casi innato a ser tocado por algo que uno desconoce. Y hay mucho de eso en la novela de Feiling. Este miedo que aparece antes del miedo. Casi el miedo a tener miedo. Eso que se percibe antes de ser sentido. Hasta que después hay un combate épico con las fuerzas del mal, así en el medio de Buenos Aires, hollywoodense, ¿no? Como espíritus desatados, el monstruo, ahí sí, los monstruos desatados. Y tiene una vuelta de tuerca al final, que no es para contarla porque te resignifica buena parte de la novela, que es brillante. Bueno, un argentino que escribe terror, algo bastante inusual. Poco usual. Yo te traigo también un italiano que escribe terror. También algo bastante poco usual. Dino Buzzati, en el caso de Algo había sucedido, es algo había sucedido. Nadie va a saber a lo largo de todo el relato qué es lo que pasó. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso que pasó? Se trata de un viaje en tren. Un viaje en tren de 10 horas que está resumido en 5 páginas. Un tren que se llama el Expreso del Norte, a lo largo de Italia, que va precisamente hacia el norte, mientras a través de la ventana el protagonista empieza a ver escenas de alarma. Una mujer que se queda viendo el tren con cara de sorpresa, grupos de personas a lo largo de los pueblos que van pasando por la ventanilla que se juntan y gritan. Él no puede escuchar nada porque es un tren súper veloz, entonces no solo no puede fijar en la mente ninguna de esas escenas de alarma, sino que tampoco puede escuchar lo que le gritan desde afuera. Y en un momento se da cuenta de que se están dirigiendo a algún lugar en lo cual está sucediendo o ha sucedido una tragedia. Y lo que había sucedido nunca lo sabés, nunca lo terminás de comprender, pero ellos llegan finalmente a esa estación y no te voy a contar el final. ¿Te genera miedo? Te genera, más que miedo, te genera terror. Lo que genera esta inminencia de la tragedia, esto que es tan horroroso, que no solo no se puede nombrar, ni siquiera se puede imaginar, es, casi le diría, lo esencial del terror literario, ¿no? Y es que es lo que uno completa como lector, porque al final el peor de los terrores está en la cabeza de uno. La famosa lección de Poe, ¿no? No lo terror está en nombres, nosotros. no lo nombres, sugerilo, no le pongas nombre, que eso va a generar más terror que cualquier otra cosa que puedas contar y mostrar, ¿no? Y hablando de lo que no se muestra y lo que genera, traje el clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Esta novela que fue publicada a finales del siglo XIX
y que vino a renovar el género de historias de terror. Es la historia de una institutriz que se presenta en una casa victoriana bastante venida menos para conseguir trabajo para cuidar a 2 niños. Y ya desde el primer momento, en la primera entrevista de trabajo que tiene con el padre de estos chicos, es curiosa porque él le dice que no lo puede molestar bajo ningún punto de vista, que nunca le puede hacer ningún comentario. Medio como que queda a cargo de 2 niños a los que casi no conocen, con una ama de llaves. Y cuando entra en contacto con ellos, se da cuenta de que están bastante perturbados por el vínculo que tuvieron con su anterior institutriz, que murió en circunstancias bastante poco claras. Y también otro de los trabajadores de la casa falleció en circunstancias extrañas y además tenían un vínculo entre ellos. Y lo que le pasa a esta institutriz es que empieza a ver a los fantasmas de estos 2 personajes, de la vieja institutriz y del que se supone que era su amante. Ahora bien, como la perspectiva está contada desde el punto de vista de ella, uno supone que esos fantasmas son reales, pero es la única perspectiva que sostiene esa versión. Por eso esta novela viene a cambiar el género de las historias de fantasmas, porque hay otra lectura, que es una lectura realista, que te confronta tal vez con un terror peor, que es el terror de la locura, o sea, pensar que en realidad esos fantasmas solo están en la cabeza de esta joven que llegó a esa casa. Y este libro que trajiste, que tiene en la tapa, parece una heroína de las películas de Hitchcock, ¿no? Steven Milhauser es un autor muy poco conocido, muy poco editado, de hecho, en la Argentina. Y juego con el lanzador de cuchillos, con el texto que le da título al libro. Sus protagonistas casi siempre son fenómenos de feria, un ilusionista, un mago, un fabricante de autómatas, por ejemplo, y en este caso, un lanzador de cuchillos, que llega a un pueblo precedido por su fama, por una fama medio turbia, casi te diría en el borde de lo criminal, a dar un único espectáculo, el sábado de la noche. Comienza lanzando cuchillos a unos aros que clava contra la pared, luego participa su asistente en este número que él hace y le clava los cuchillos y le corta los breteles del vestido. Y después empieza a pedir la participación del público. Y dice, bueno, el maestro lanzador de cuchillos suele marcar a sus víctimas, pero tranquilos, que las marca de manera muy leve, les deja solamente un rasguño. Puede ser en el hombro, puede ser en la mano. Entonces, ¿quién se anima a pasar? Y vos vas viendo que eso se dirige... ¿Qué morbo haría que digas, sí, por favor, yo? Se dirige inevitablemente a un desastre. Y paso a paso, a medida que la complejidad va creciendo, estos espectadores son presas precisamente de un temor inefable. Es decir, va a suceder un desastre frente a nuestros ojos y nosotros vamos a ser no solo testigos, sino cómplices claro, de eso. Bueno, no te voy a contar el final, pero es precisamente muy ambiguo. Todo lo ambiguo que puede ser el final de un cuento así y que te deja precisamente esa sensación de saber si lo que sucedió fue o no una tragedia. Bueno, igual ahí las víctimas diciendo yo paso primero. Léelo y vas a ver el terror, el escalofrío que te corre por la espalda. ¿Querés escalofríos? Me queda uno. ¿Te queda un libro todavía? Sí, me queda un libro todavía. Y a vos también, espero. Mi última carta es el único ensayo que tenemos ambos sobre la mesa, con lo cual creo que me da cierta ventaja. Se llama precisamente El miedo, historia y usos políticos de una emoción, de Patrick Bucheron y Corey Robin. Y es una conversación entre ambos en los que exploran cómo un sentimiento tan individual como el terror es aprovechado políticamente y cómo es algo constitutivo del vínculo que tenemos los gobernados con los gobernantes. Ambos autores dicen que el miedo es algo político. Piensan, ¿no?, el miedo a la recesión, a la inflación, el miedo a los inmigrantes, el miedo a la pérdida de empleo, cómo todos esos miedos individuales son aprovechados socialmente como manipulación y también como modo de opresión social. Vaya si lo sabremos en la Argentina, ¿no? El Sí. discurso del miedo. El discurso del miedo. Y cómo, lejos de ser espontáneo, es algo que cuesta instalar. O sea, que hay casi una política manifiesta de instalar ciertos miedos en las sociedades. Y tienen una hipótesis bastante particular, que es que los imperios, no lo mencionan, pero yo todo el tiempo tuve en la cabeza a los Estados Unidos, generan esta necesidad del terror, pero por el terror en sí mismo.
O sea, como el terror como fin, como si una potencia necesitara mostrar su poderío a través de la instauración del terror. Sí, es un ensayo publicado hace poco. Hace poquito, ¿no? Relativamente, sí. por lo menos en castellano, relativamente nuevo. Sí, y es una conversación entre ambos, con lo cual es bastante accesible porque es la transcripción de la oralidad, así que es fácil de leer. Totalmente. Pero no te va a alcanzar de ninguna manera para competir con mi última carta, que es un as. Este libro son los cuentos completos de Saki, el escritor inglés. El cuento que traigo es Sredni Vashtar. Saki fue un satirista, un periodista, un corresponsal, que tuvo una vida muy rara. Es un personaje verdaderamente curioso. Se desata la Primera Guerra Mundial. Él tenía 44 años y se alista con su hermano para combatir en la Primera Guerra Mundial. Como soldado raso empieza a combatir Saki, que morirá 2 años después en una trinchera, en 1916. Y cuenta un testigo que sus últimas palabras fueron: apaga ese maldito cigarrillo. Que le dijo un soldado precisamente porque era de noche y el soldado estaba fumando y la brasa del cigarrillo delataba la ubicación exacta donde estaban esos soldados británicos y se supone que por eso es que los Tan matan, exacta que le pegaron ¿no? un tiro, sí. Y te traje un cuento sencillamente inolvidable. Sredni Vashtar, así se llama. Es el nombre que un niño, hablábamos también hace un rato de la crueldad de los niños. Es el nombre que Konstantin, el protagonista, un niño de 8 o 10 años, en el cuento de Saki, que es adoptado por una prima, que es su tutora, que está todo el tiempo reprimiéndolo y regañándolo. Sredni Vashtar, ese nombre de origen indio que Konstantin elige para su mascota, que es un hurón, que tiene encerrado, oculto, fuera de la vista de su tutora, y ese animal al que él convierte en un dios y al que le reza. Y otra vez, tengamos mucho cuidado con los deseos que manifestamos, ya sea en forma secreta o en voz alta, porque Konstantin lo que le pide a ese hurón, a Sredni Vashtar, es evidentemente que lo libere de la opresión de su tutora. Es un cuento inolvidable. Cuando ves finalmente en la última escena salir a ese animalito del cuarto de herramientas en el cual está recluido bajo llave en una caja de madera y lo ves aparecer en el jardín y escaparse y el niño cae de rodillas y ve su deseo finalmente cumplido. El Dios que él ha construido le ha cumplido su ansia, su anhelo más secreto. Bueno, es un dios liberado también. Es un Como dios. el genio de la botella que se pierde la botella después de cumplir los deseos. Exactamente. Así que es un cuento donde, te decía antes, el terror está contenido. El terror tiene que ver con lo que no se ve, con lo que no se nombra, con lo que pasa dentro de ese cuarto de herramientas entre Sredni Vashtar y la prima, la tutora de este niño que odia con todo su alma a aquel que debe criarlo, ¿no? Fernanda, ¿qué te interesa más del terror como género en la literatura? No sé si creo en el género de terror en la literatura. Mira, Me parece que toda la literatura es de terror, porque toda la literatura tiene que revelar algo que está oculto. Descreo de los géneros en la literatura y en la humanidad. El susto por el susto mismo no me interesa, digamos. Lo que me interesa es la literatura perturbadora. A veces uno la puede enmarcar en el terror, pero habría que definir a qué le tiene la humanidad miedo. Y me parece que los miedos van perdiendo vigencia algunos y otros se sostienen en el tiempo. ¿hay miedos universales o no? Hay miedos universales y eternos. ¿Cómo cuáles? Y el inframundo causa un poquito de terror. Lo que pasa es que el fantasma tradicional, con o sin sábana, digamos, ha perdido vigencia. ¿Y crees que la literatura puede asustar? ¿O a vos te ha asustado alguna ficción? No me asusta la ficción ni el cine. Es decir, soy pésima compañera de película de terror porque me muero de risa. ¿De risa? De risa, sí. Me da mucha risa. No sé por qué. Tal vez es una defensa y estoy aterrada. No, pero sí que la literatura me perturba. Todo el tiempo me perturba. Me perturban muchos personajes y voces y asuntos.
Me perturbó El desierto y su semilla. Me perturba ese narrador tan joven presenciando esos espantos con tanta frialdad y a la vez belleza. Bueno, es un protagonista cuya madre queda desfigurada por su padre en el momento en que se separan porque le tira ácido en la cara. Claro, pero empieza por ese terror final, tan- empieza por ese instante, digamos, ¿no? No llega a, sino que arrancas de ahí y uno dice, ¿y ahora qué más? ¿No? Y en realidad también está como ese misterio de la forma y del horror puesto, el horror domiciliario. Ya te digo, a mí la realidad sí que me asusta. Esta realidad como doméstica. Yo le tengo más miedo a mi vecina que a un muerto. Me parece que además es el terror se ha ido achicando, ¿no? Yo creo en el terror con bajo presupuesto. Casa fantasma, ¿quién tiene una mansión? No, pero de pronto en la heladera se producen algunas intervenciones extrañas y uno teme, ¿no? Como, esto yo no lo puse acá, ¿viste? Cosas más chiquitas. Hay algo de eso que aparece en algunos personajes de Stephen King, ¿no? Sí. Como las señoras apacibles, en principio, buenas lectoras, por ejemplo, como la de Misery. Misery. Exacto, pero que no dejaba de ser una enfermera buena lectora. Sí, creo que es también el terror a la hipérbole, ¿no? Como al exceso. Y ahí, ¿quién te controla? Al desborde. Es el desborde y es la locura. ¿Se te ocurren autores más contemporáneos? Bueno, está Cobo Abe también con los cuentos siniestros. Que a mí no me asustan tampoco. Pero bueno, ya, el problema es mío. Y la carta de Sagawa, que es un texto basado en una correspondencia real que tuvo Yuro Kara, que es el autor, con Sagawa, que fue un caníbal, que está libre, que tiene un programa de cocina en Japón. Después de haberse comido literalmente a su compañera de estudios. ¿Basada en un hecho real? Sí, es un hecho real y mantuvo una correspondencia porque él estaba muy interesado en lograr cierta fama a partir de su asuntito. Pero estuvo preso, digo, fue condenado. Sí, estuvo preso, pero fue condenado y luego absuelto. Era como hijo de un millonario. De algún modo encontraron la manera de sacarlo de ahí y ahora tiene un programa de cocina. No, de cocina, además. Sí, sí, sí. Como la ironía perfecta o siniestra, en realidad. Sí, eso sí que es siniestro, ¿ves? Y ahí yo sí sentía el horror igual que en El desierto y su semilla porque sé que no es ficción. Porque a mí la ficción no me asusta. No me asusta. Ya lo dije. Algo había pasado, Dino Buzzati. El horror está al final del camino y es tal que no se lo puede nombrar. El carrito, Mariana Enríquez. El miedo de la clase media a caer en la pobreza como el peor de los temores. Las hamacas voladoras, Miguel Briante. La venganza que convierte a un parque de diversiones en un campo de pesadillas. La escalera vertical, William Sansom. El sadismo de los chicos, el miedo a las alturas y el esfuerzo de un niño por no caer al vacío. La garra de mono, W.W. Jacobs. La historia que nos enseña a ser extremadamente cuidadosos con los deseos que pedimos. El mal menor, Charlie Failing. Entes sobrenaturales recorren Constitución. La novela de terror argentina. Sredni Bashtar, Saki. Un hurón que fue convertido en Dios y deberá llevar a cabo la venganza para la que fue investido. Otra vuelta de tuerca, Henry James. A veces los peores espectros son los que inventa la propia cabeza. El libro que cambió las historias de fantasmas. El lanzador de cuchillos, Steven Milhauser. Porque el verdadero artista es el que asume los mayores riesgos. El miedo, Patrick Bucherón y Cirey Robin. Los usos políticos de un sentimiento que funciona como instrumento perfecto para la represión social. Hola, estás jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto, elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible, derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada,
elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado. Sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda. Un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Me voy a poner clásica para la elección de mi inamovible y me quedo con Otra vuelta de tuerca, de Henry James. La novela que marcó un antes y un después en las historias de fantasmas. Además es un clásico, empieza siendo contado como un cuento de terror para ser leído al lado de la chimenea y después de haber leído mucho de ese género, es como muy reconfortante volver a la clásica historia de terror, que justamente no es tan clásica porque le da una vuelta de tuerca. Así que Henry James es el que se queda. Muy bien, te pusiste clásica, trajiste un ejemplar fatigado, ¿no? Fatigado, muy leído. Muy leído. Muy leído. Que tiene su valor, ¿no? Al estar así desgastado por el tiempo, tiene su valor. Bueno, yo voy a poner en juego, mirá la confianza que me tengo, que traje la primera edición de la antología del cuento extraño de Rodolfo Walsh. Ajá. Con La garra de mono. También me pongo un poco antológico y un poco clásico y dejo como inamovible a La garra de mono de W. Jacobs. Bueno, 2 historias que inspiraron muchas historias de terror posteriores, ¿no? Así es. ¿Es el ¿Y ahora? momento de ser malos? Es el momento de sacar libros del juego, de la mesa y por un rato hasta que vuelvan a mi biblioteca, básicamente. Tu confianza hoy es... Hoy mi confianza es ciega, sí. te diría. Es casi siniestra. Yo te voy a vetar a Milhauser, al lanzador de cuchillos. No. Sí, porque todo lo que trajiste es lo que menos miedo me generó. Es lo que menos terror. de dejar afuera a Milhauser. ¿Por qué? Ni siquiera es un autor asociado al género de terror. Digo, tiene algunos cuentos vinculados al terror. Tampoco estoy dejando afuera algo tan representativo. Eso tenés razón, pero es un gran escritor, un escritor, casi te diría, de los pocos escritores casi secretos que quedan, ¿no? Esos tipos que no dan entrevistas, que odian a la prensa, que nunca te enterás qué están haciendo. Bueno, me enteraré cuando me lleve tu ejemplar y pueda leer el resto de los cuentos. Bueno. Queda fuera Milhauser. Queda fuera Milhauser, entonces... ¿Y vos qué vas a dejar afuera? Mi criterio, primero, es dejar afuera lo que menos me interese, pero segundo, tal vez tenga que ver con que es una mesa eminentemente literaria y ficcional, donde el ensayo, si bien lo leí hace poco el libro y me parece, digamos, bastante inteligente, me parece que el ensayo está como fuera de la pertinencia de esta mesa llena de grandes autores Solo a favor de la ficción. Sí, queda fuera vamos a jugar Buchanón y con Robin. ficción, vamos a jugar con ficción. Yo tengo una historia de terror. Mi historia de terror. Cuando nací, al lado de la cama, había dado a luz una mujer anémica. Mi madre amamantó a ese bebé recién nacido con parálisis cerebral y le pusieron Carlitos, como a mí. Yo estuve compartiendo el pecho de mi madre con Carlitos, con parálisis cerebral. Estuve celoso y por eso quizás mis personajes sean como Carlitos, ese bebé que veo en el espejo. Siempre, siempre. Y ahora tenés que elegir alguno de los míos. Y yo me voy a quedar con Serendi Bashtar, el de Saki. Yo lo leí, no tengo los cuentos completos, pero lo leí en Crónicas de Clovis, porque él tiene varios libros sobre animales. Exacto, cuentos de animales. Cuentos de animales y superanimales. Tiene otro, lo había leído en ese entonces, y me parece muy perturbadora la pluma de Saki. Está re loco, Saki. Sí.
Sí, era un personaje. No hay nada que escriba que esté dentro fantástico. del canon de lo. Los animales de lo esperable. hablan, en los cuentos de él, los animales hablan como humanos, hacen chistes, hacen bromas. Son casi manifestaciones de la voluntad de los seres humanos. Y ¿no? me gusta el sentido del humor negro, porque es como un Tremendo. terror, pero muy teñido de humor negro. Así Sí. que Saki Sí, se totalmente. queda sobre la mesa. Y la verdad que te diría, estoy entre Mariana Enríquez y Charlie Failing, pero si vamos a hacer rescates de autores injustamente olvidados, me quedo con Charlie Failing. Qué bien, El Mal Menor, se queda El Mal Menor. que fue durante, te diría, años y años el único autor argentino que se propuso escribir libros sobre terror como género. Incluso quería, si no me equivoco, quería una trilogía de terror. Así que me gusta que quede un argentino, pero que aparte que quede un argentino que habría que volver a editar. Y en una realidad, novela ¿no? también, ¿no? Habría que volver a editar. Y ahora ¿Con qué te voy a jugar? el Esto tiene que ser una momento- movida estratégica. el momento de descartar. Y solo esperando que hagas una estrategia espejo, me voy a autodescartar a William Sansom. Tremendo, porque la verdad que estos cuentos son geniales. Y La escalera vertical más aún. Pero prefiero quedarme con Mariana Enríquez y Los peligros de fumar en la cama. A ver, si me haces la jugada de espejo. Mira, voy a hacer un paso similar al tuyo, solamente como una gentileza. Así que Bussati se queda fuera por un rato, este italiano tan simpático y con una obra tan importante. Bueno, me gusta, argentino contra argentino. Es casi un desafío nacional. Enríquez contra un clásico Blanco. nacional. ¿Vamos a leer? Vamos a hablar. Cuando la desesperación se contagió a las adolescentes del interior del país, el hallazgo del cuerpo de Espina provocó un terror desconocido en los padres desorientados. Santiago apareció en una habitación del Hotel de Once, con todo el cuerpo cortajeado. Había usado una gilet y un tramontina a conciencia para despellejarse los brazos, las piernas, el vientre. En el brazo izquierdo había cortado hasta el hueso. En el pecho era posible ver el esternón. Y posiblemente semi-inconsciente se había cortado la yugular con un tajo audaz y preciso. No se había mutilado la cara. Uno de los policías encargados de forzar la cerradura de la habitación declaró que le había recordado una cámara frigorífica. La habitación estaba cerrada con llave desde adentro y se difundió la nota suicida, casi ilegible por la letra nerviosa y las manchas de sangre. Decía: carne es comida, carne es muerte. Ustedes saben cuál es el futuro. Cada vez que ponía en marcha la máquina, pensaba eso. Poder estar allá arriba, entre la gente, pensó. 5 veces había subido a lo largo de todos esos años, cada vez que se rompían las hamacas. Primero las arreglaba el viejo, él las probaba. Pero hace poco el viejo le dio las herramientas. Vos tenés que arreglarlas, a ver cómo te portás. Y se fue. Durante toda la mañana trabajó con esa pequeña molestia de la grasa, una costumbre en sus manos. La palanca estaba desenganchada. Manejó los tornillos mientras pensaba en el viejo. 2 adolescentes habían desenterrado el cajón de Santiago Espina con una pala y sus propias manos. La sepultura, apenas un mes después de su entierro, aún no tenía el mármol definitivo que les hubiera dificultado la tarea. Pero la inhumación era apenas el principio. Las chicas habían abierto el féretro para alimentarse de los restos de Espina con devoción y asco. Alrededor del hueco daban testimonio de su esfuerzo los charcos de vómito. Uno de los policías también vomitó. Dejaron los huesos limpios, le dijo a la televisión. Al mover la palanca, cuando él pasara al 6º punto, cambiaría de gesto. Pensó mientras todos cambiaban de gesto. Ahora está pensando lo mismo. Ya vas a ver qué bien andan. Ya van a ver. El gesto de la gente, aunque en realidad no podía verlo, no habría cambiado mucho. Ningún grito hasta ahora. Trató de distinguir a la vieja, a la chica rubia, al gordo. Todo era un círculo veloz. Recién en el 7º golpe iban a darse cuenta. Pero nadie iba a detenerlo. Movió la palanca y la gente empezó a girar. La cara de una chica, un hombre gordo, una vieja que con una mano se sujetaba el sombrero. Los demás igual, aferrándose al borde de los asientos de madera.
Todos se habrían despertado esa mañana de domingo pensando en la tarde, en el momento feliz de entrar al parque desplegando la sonrisa, la plata, de subir al tren fantasma, al látigo, a las hamacas voladoras. Él, en cambio, se había despertado pensando, hoy va a ser distinto. Era necesario que la gente se acostumbrara de a poco al movimiento. Se lo había explicado el viejo, la primera vez que le permitió manejar eso que ellos llamaban la máquina. Las hamacas volaban bajo, pero no tan bajo como deberían estar volando, pensó. Las cadenas cimbraban levemente. La chica parecía más feliz. El pelo de la vieja, libre del sombrero, ondulaba. Dentro de un rato va a flotar. Las hamacas dan un salto. Las cadenas giran casi horizontales y ahora sí, el miedo. Y su mano, fuertemente apretada a la palanca, se mueve hasta el 9º punto y siente saltar las hamacas. Sin mirar hacia arriba, oye los gritos confusamente perdidos. El silencio era algo más real, como una bruma que dejaba pasar los gritos, algún ruido, y a través de la cual veía amontonarse la gente abajo, abajo, la gente que señalaba para arriba, mientras él solo podía oír ese crujido creciente. Ahora, ese jadeo del motor que estaba a punto de quebrarse, de reventar, como van a reventar todos. Qué bueno haber ganado con Brillante, no sabes la alegría que me da. No por Mariana, a la que respeto mucho y quiero, pero haber ganado con Miguel Brillante, que no es un escritor de cuentos de terror, ni mucho menos, sino que tiene cuentos que a veces son verdaderamente terroríficos, ¿no? Estoy indignada. Discúlpame. Bueno, vas a tener pesadillas hoy de noche. Voy a tener Así que te pesadillas. invito a tomar algo para que pases este mal momento. ¿Algo fuerte? Este presente terrorífico que estás teniendo. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Salud. Ganaste Buena Ley. ¿Gané Buena Ley? Sí. Gracias. ¿Será que el terror está de tu lado? El terror y los cuentos, ¿no? 3 libros de cuentos y 2 novelas. Sí, al pero final. yo las 2 novelas que traje quedaron en la selección final. Así que fue mi aporte a la literatura de terror. 2 argentinos, Miguel Brillante y las hamacas voladoras, y Charlie Failing, El mal menor. La garra o la zarpa de mono. La zarpa de mono. De Jacobs en la edición de Rodolfo Walsh de la antología del cuento extraño. El cuento de Saki. Randy Bashtar. ¿Sabés quién tradujo por primera vez al castellano a Saki? ¿Quién? Adolfo Bioy Casares. Mirá. ¿Sabés qué cuento tradujo? Este. Randy Bashtar, en el año 40 para la revista Sur. Así que la literatura argentina también tiene cierta responsabilidad en la difusión de la literatura de Saki en español. Bueno, y nos quedó el clásico de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, que en Otra Vuelta de Tuerca te vas a llevar, pero en este ejemplar. ¿Por qué? Porque sí. ¿Hiciste ese cambio? Sí. ¿Qué poner la mano atrás como una chica culpable de haber hecho una travesura? Mira. Exactamente. Bueno, no sé si me disgusta tanto. De todas maneras, no lo voy a leer en esta traducción, lo voy a leer o a releer en la traducción de Bianco. Que pero esta traducción esto me hace acordar a los libros de la biblioteca de la infancia, ¿no? Sí, Esto es de lindo el ejemplar. La colección Mis Libros de Hispamérica. Hermoso. Me quedo, está bien, te acepto. Y yo me llevo a la biblioteca. Te acepto el cambio de último momento, la trampa de último momento que se establecía. Cuando pienso en el terror se me ocurre Historia de los abuelos que no tuve, de Iván Jablonka. Iván Jablonka es un historiador francés de mucho renombre hoy, un historiador joven, que se propuso una tarea titánica, la de reconstruir la vida de sus abuelos. Matès e Idesa Jablonka, polacos judíos que se escaparon de Polonia en el 35-36 a París. Vivían en un conventillo y sus hijos chiquitos de 3 y 4 años, que era el padre y la tía del autor, dormían todas las noches en la habitación de arriba, en lo de una familia católica, porque pensaron que si pasaban los alemanes y se los llevaban a ellos, los hijos se salvaban. Y así fue como ocurrió. Tocaron la puerta una noche los soldados alemanes,
se llevaron a los judíos que encontraron viviendo en ese edificio. Idesa y Matés mueren asesinados en Auschwitz y sus 2 hijos, el padre y la tía del autor, se salvan, tal como estaba planeado por sus abuelos. Y en particular el terror que a mí más me conmueve, el terror que sienten los abuelos del autor cuando se lo llevan, quizás pensando en sus hijos que están durmiendo en la habitación de arriba. Salud. Nuevamente, felicitaciones. Gracias. ¿Y sabes qué? Como gané, voy a elegir el tema de la semana que viene. ¿Te parece bien? ¿Sabes qué, Maxi? ¿Qué? Sos de terror. Fantasía. Animales. Juventud. Padres. Amor. Ciudades. Dolor. Niños.